Desde los griegos se ha querido explicar qué es la luz. Hay muchas teorías sobre si es una partícula, si es una onda, pero esta es la más aceptada. La luz, que es visible a nuestros ojos, está compuesta de ondas que viajan a través del campo magnético y eléctrico. Estas ondas electromagnéticas tienen variaciones tanto en la amplitud o altura de la onda, que nos indica el brillo, como en la longitud, que es el largo de la onda que nos indica el color. Esto crea los diferentes tipos de onda, incluyendo la luz visible y los colores que la componen. La luz blanca emitida por nuestro Sol está compuesta de 7 diferentes tipos de onda, 7 diferentes colores. Estos 7 colores crean todos los colores a nuestro alrededor. Al cruzar la luz por un prisma, podemos separarla y ver de qué está compuesta. Un prisma tiene la capacidad de dividir los colores gracias a la transparencia y el ángulo que tiene. La característica de la luz blanca, de poderse dividir en todos estos colores, es conocida como división o descomposición espectral. Este fenómeno fue descubierto por Isaac Newton en 1666, cuando experimentaba con cristales. Al observar la descomposición, se sorprende y los relaciona con un fantasma. Es por ello que llamamos esta división espectro. La luz en un medio como el aire va más rápido que en un medio como el agua. Al chocar contra el prisma, como los colores tienen diferente frecuencia y amplitud, se ralentizan de diferente manera, creando esta división de colores. Es así como se crea un arco iris, ¿verdad? Pero si la luz cruza al otro lado, ya dividida desde diferentes gotas, se tendría que volver a mezclar y crear luz blanca. ¿Cómo es que entonces podemos ver un arco con todos los colores divididos? Aquí pasa algo un poco más complicado. La luz se divide gracias al ángulo que tiene la gota de agua, pero después, esta rebota en la pared interior de la gota. Al salir, sale con un ángulo. Este ángulo depende del color, es decir, de cada longitud de onda. Este ángulo brinda el brillo máximo de ese color en específico. Es por eso que ese color va a sobresalir sobre los otros en esa zona, creando así bandas de colores. Así se crea un arco iris, gracias a la capacidad que tiene la luz blanca de dividirse. Estudiar esta descomposición espectral nos ha llevado a descubrir cómo funcionan las ondas, sus frecuencias y sus amplitudes, y también nos ayuda a saber de qué está compuesta una estrella solamente por la luz que produce. Con una herramienta llamada espectrómetro, somos capaces de dividir la luz de un cuerpo en específico, por ejemplo, una estrella. Viendo esta división espectral, este arco iris, somos capaces de saber la composición química del objeto solamente por la luz que genera. La luz ha sido, y es, en su complejidad, aún un enigma. Su comportamiento extraño, tanto de partícula como de onda, nos ha llevado a crear una rama que puede estudiar estas dualidades, la mecánica cuántica. Aún por ser algo con lo que vivimos nuestra vida diaria, seguimos maravillándonos con sus cualidades, como su velocidad o su capacidad de crear lo anterior visto. El arco iris, los colores. La luz es nuestra herramienta para descubrir lo increíble, lo que hay más allá. Nuestra llave para descubrir. Pero la luz, en sí misma, también es algo increíble. Nuevamente.